bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Cristian San Martín, Claudio Comella, el show del vino, sin caspa y hoy muy vegano. ¿Por qué vegano? Porque os presentamos nada más y nada menos con rejilla desde La Rioja Alavesa, el Ciego, Marqués de Riscal, Reserva 2016. Un vino de 14 grados hecho con tempranillo y graciano. Si os fijáis en la contra, esto es una cosa curiosa, aparece el concepto que ya empiezo a ver en algunas webs de vino vegano. Cristian, tú que eres un tío con criterio, ¿qué es el vino vegano? ¿Qué puedes entender tú por un vino vegano hecho en La Rioja, en una bodega fundada en 1858 con 160 años de historia? ¿Qué entiendes tú como vino vegano? Digo yo que tendrá que ver con los procedimientos que se usan durante todo el proceso de vinificación y filtrado y así, porque el vino está hecho con plantas, no está hecho con carne. Entonces, digo yo que el vino vegano querrá decir, por ejemplo, que este vino no está filtrado con clara de huevo, por ejemplo. Vale, pero eso. No lo sé, es que es un concepto que marketingeramente, porque ahora las plantas de marketing y todos empiezan a trabajar ahí en cuanto el mundo del vino va cambiando, la gente cada vez es más autónoma, más funky y bebe cosas más alternativas. No, pero es cierto que a veces el vino, por ejemplo, está filtrado con clara de huevo. Sí. ¿Y qué pasa? Sí, se filtra. ¿Los veganos no pueden comer huevo? No. No lo sabía. Los vegetarianos sí, los veganos no. Si tú eres vegetariano, en principio, hasta donde yo sé, tú no puedes comer carne, pero puedes comer huevos y puedes comer queso también. Pero si tú eres vegano, tú no puedes tomar ningún producto que proceda de un animal o que haya intervenido en algún punto que alguien de nuestros suscriptores... Por lo tanto, si esto es vegano, significa que, por ejemplo, no está clarificado con clara de huevo, que a veces hay quien usa la clara de huevo para... Esto huele a canela. Cuando hago canelones, señores, que me encantan los canelones, no los hago siempre, porque como intento ser vegano, por eso no creo de riscal, intento mantener la línea, ¿vale? El canelón lo toco poco, pero no es moscada. No, ahora fuera bromas. 24 meses en madera, vegano o no vegano, habrán mantenido la línea. Roble americano de 2,25, roble americano. El roble americano en enología, los que habéis ido a clase de enología o sommelería, ¿qué os dicen? ¿Qué os cuentan los profesores? Pues coco, vainilla, whisky lactona. Sí, de sí. libro. Si quieres dártelas de súper y quieres explicar lo que es un roble americano y dártelas de entendido de vino, compra Marqués de Riscal, porque vas a quedar como un experto. Aquí está de libro, el coco, la vainilla y el concepto, atención, buscar en Google, whisky lactona, que es aroma de whisky y de la lactona, que es compuesto H4, H6, aroma rococo. Coco y vainilla, sí. Coco y vainilla, sí, punto pelota. Ni más, ni menos. Esto a los ingleses les encanta. Bienvenidos ingleses al Brexit. No sé lo que ha hecho Boris Johnson, pero esto es un vino que en Inglaterra, sí, lo digo. En Inglaterra esto les mola, mogollón. Y vamos a poner otra copa aquí. Tenemos un Asalto Burgundy y tenemos una Josephine, la Universal. El mismo fundador, el mismo, señor Asalto, que hace las dos copas. Esta es su primera casa, se la vende y ahora se ha montado el segundo chiringuito. Y a mejorar la copa. Pues aquí Josephine, ya lo sabes, Philippe, Jordi, si nos estáis viendo, Josephine. Nos encanta esta copa. Bueno, pues muy bien. Mantiene la acidez, un poco como Rioja Alta, mantiene la acidez. Esta acidez un poco... Está bueno, esta acidez que con los años se vinagra, se convierte en acético. Sí. Que le da longevidad al vino, eso es cierto, yo lo constato. Yo tengo una bola de cristal y puedo decir que esta acidez, o sea, esto debe llevar, aunque no lo reconozcan, no lo pongan en la etiqueta, debe llevar algo de viura, alguna variedad blanca. Para la acidez hace que el vino tenga pHs más altos, menos acidez, hay más acidez al revés y tenga más longevidad, ¿no? en botella. Y bueno, este vino marida bien con jamón, quesos muy curados, guisos con salsas muy especiadas, legumbres, guisadas, aves, carnes rojas
parrillas, asados, abrir que está a ver con familia. Incluso estofados con Todo. potentes, Este vino funciona con todo. un rabo de toro, Todo, funciona con todo. cabrito. Pero bueno, yo no sé si quieres añadir algo más. Marqués de Riscal, un clásico. Un clásico, Para todos los públicos. un ¿tú crees? clásico español para todos los públicos. No, no para todos los públicos, para un gran público. Para la gente que le gusta el vino tinto tradicional y como Dios manda, para entendernos. Si eres muy alternativo y muy friki, te gustan las cosas nuevas y te gusta el rollo alternativo, pues y estás dentro de un poco dentro del mundo del vino, pues a lo mejor no van a ser los vinos que tienen este corte, no van a ser tus vinos favoritos porque ya te los conoces. Señores, Pues muy bien. os esperamos en los próximos episodios. Miles besos. Gracias por seguirnos. Hasta luego.